Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, ya saben. Hoy les hablaré sobre este comienzo del año 2016, un año electoral en Ecuador. Acaba de regresar de vacaciones mi hija desde Australia, donde está estudiando becada por el gobierno en Geografía y Política Ambiental. Y discutíamos sobre el hecho de que el socialismo en sí mejora la calidad de vida de la gente, pero después de que esta gente logra conseguir una mejor calidad de vida, todos quieren tener más y optan por irse al lado contrario, a la derecha. Este péndulo en el que primero no tienen nada, luego tienen algo y si finalmente se quedan sin nada, la generación siguiente vuelve a quedarse privada de recursos y nuevamente gira hacia una tendencia al socialismo, es parte de un nuevo juego que es el juego del poder de las ciudades. ¿Qué significa el poder de las ciudades? El socialismo y el capitalismo no son en sí sino el poder de grandes metrópolis, de grandes ciudades, que lograron desarrollar el dinero y la economía. Para mí, existen otra clasificación que no es la sociedad primitiva, la sociedad feudal, la sociedad primitiva, esclavista, feudal, capitalista y poscapitalista, entre las cuales está el socialismo y el comunismo, según Marx, sino que la sociedad se clasificó en una sociedad primitiva donde la ley la ponía el rey. Él era dueño de vidas y haciendas, como se dice. Todos eran súbditos del rey, pero esta sociedad nos dejó territorios, razas, nos dejó lenguas. Después de eso vino una sociedad donde dominaba la fe, las fees religiosas. El imperio español posiblemente haya sido el más grande imperio religioso transoceánico del mundo. Pero las sociedades religiosas están retornando, por ejemplo, ahora en el mundo árabe. En ellas, la fe, el ser, el hombre de fe, el creyente, es lo más importante. Las leyes vienen de Dios. Luego de esta sociedad comenzó a ser la sociedad donde el poder está en las ciudades. Las ciudades más grandes y más poderosas, las que manejaban el comercio, comenzaron a imponer. Comenzaron con desde ya Grecia, que nació como ciudad-estado, Atenas, y después inclusive París fue un día ciudad-estado, y definitivamente muchos países nacieron de ciudades-estado. Entonces llegaron a tener estas ciudades-estado tal poder que lograron tener territorios en Quito y Guayaquil y Cuenca, que son las capitales, las ciudades más importantes de Ecuador. Hubo una gran disputa territorial al respecto. Entonces, ¿qué sucede? Son los ciudadanos. Entonces nace lo que se llaman las repúblicas. En las repúblicas, ¿quién manda? El ciudadano. Antes de que existieran las repúblicas, lo que mandaba eran los súbditos. El súbdito del rey de España, el súbdito del rey de Inglaterra. Ahora lo que manda son los ciudadanos. Gentes que viven en un país y que son reconocidos a través de un documento que son ciudadanos, por supuesto. Ciudadano no es cualquiera de un país. Desde 1830 que empezamos como país, nosotros no eran ciudadanos los indios, no eran ciudadanos los negros, no eran ciudadanos las mujeres, no eran ciudadanos los pobres. Tenías que tener cierta cantidad de dinero para ser ciudadano. Ni ser alfabeto, porque los analfabetos no podían serlo. Esto ha ido cambiando, poco a poco se han incorporado más personas a ser ciudadanos dentro del país y ahora son ciudadanos todos los que nacen en el territorio ecuatoriano. Pero ser ciudadano es diferente de otra cosa. Es el individuo que tiene capacidad de elegir y ser elegido y tienes deberes y derechos. Pero estamos entrando a una nueva sociedad. En esa nueva sociedad, los ciudadanos ya no son los que deciden cómo los deberes y derechos. Estamos entrando a una nueva sociedad, la sociedad del conocimiento. En la sociedad del conocimiento, en cambio, aparecen lo que son las personas, ya no los ciudadanos. ¿Qué es persona? Es el individuo que tiene carácter, temperamento y pensamiento propio que le da una personalidad. ¿Y de dónde nace la personalidad? Del ejercicio frecuente de elegir. Antes no se podía elegir. Cuando yo me fui a visitar la Unión Soviética, habían dos canales de televisión,
un periódico, una radio, la radio La Voz de Moscú, y bueno, eso era obligatoriamente. No se podía escoger nada en los supermercados, etcétera, etcétera. Pero ahora, en el mundo entero, existen centenares de canales, existen centenares de opciones, y todo el día los seres humanos tienen que pasarse escogiéndose qué ropa quieren ponerse, qué ropa quieren comer, qué es lo que quieren hacer cada día, en fin, tienen miles de opciones para escoger, especialmente en los países más ricos. Pero en los países más pobres también ya existen muchas opciones para escoger. Entonces, aparece que en la sociedad del conocimiento, lo que procura el conocimiento es el dominio del tiempo, la distancia, la materia y la energía. Y son la gente que hace inventos, la gente que hace descubrimientos, la que marca el ritmo de la vida, la que impone nuevos modos de conducta. Por ejemplo, Facebook. Facebook cambia la vida de la gente. Y, por ejemplo, esta cámara que estoy hablando yo, o YouTube. Todo esto cambia la manera de hacer y de existir de los seres humanos. Estamos en la sociedad del conocimiento. Dentro de la sociedad de dominación de las ciudades hubieron dos formas. La sociedad de dominación del dinero, que era donde el dinero era más importante que el ser humano, porque ustedes saben que el dinero fue inventado en las ciudades, y la invención y la sociedad de dominación donde los seres humanos son más importantes que el dinero. Ustedes recuerden que en las ciudades se hicieron escuelas, se hicieron talleres y se hicieron universidades. Entonces el ser humano también comenzó a tener un peso. Y existen dos modelos. La sociedad donde es más importante el dinero, que es el capitalismo, y donde es más importante el ser humano, que es el socialismo. Entonces, en esta lucha es la que se está viviendo todavía en algunas ciudades donde los ciudadanos son más importantes. Pero, ¿qué está sucediendo con esta sociedad donde los ciudadanos son más importantes? Estos ciudadanos se enfrentan ahora, primero, dentro de su propio país, a la migración interna. Entonces las ciudades son golpeadas por los mismos migrantes dentro del país, luego a una migración externa, refugiados, migrantes, viajeros, turistas, etcétera, etcétera, que genera un cambio. Y estos cambios significan que ellos quieren también tener derechos, los cuales son negados por los ciudadanos de ese país, por los poderes que tienen los ciudadanos. Y esta es la gran disputa que existe ahora en Europa, por ejemplo. La gran migración que está viniendo de África y de Asia está golpeando a Europa y va a querer imponer en Europa sus derechos humanos, puesto que un día fueron colonias y tienen derecho a regresar a aquellos lugares que un día les explotaron, les extrajeron todo y les quitaron todo a cambio de dejarles una lengua y tal vez una religión. Y como consecuencia de eso, este fenómeno migratorio está quebrantando el poder de las ciudades. Entonces nosotros nos enfrentamos a una nueva sociedad donde lo más importante son las personas. Y las personas son individuos que tienen carácter, temperamento y sobre todo pensamiento propio nacido del continuo ejercicio de elegir. Esta es la perspectiva que tenemos ahora en el año 2016. Tenemos que elegir un nuevo presidente para el 2017. Viene una gran disputa política. Estamos tratando de conservar y de continuar con el proceso del socialismo del siglo XXI, que es en realidad el socialismo latinoamericano, el socialismo que construye una nueva forma de ser de un país a partir de que el dinero, en lugar de concentrarse en las grandes familias que dominan América Latina, el continente más disparejo del planeta, donde hay menos ricos y donde hay más pobres, entonces ese dinero, en lugar de parar en manos de los más ricos, va a parar en la infraestructura y los servicios estatales. Además, en créditos, en educación, en salud, etcétera, etcétera. Esa es la fórmula del socialismo que procura el socialismo del siglo XXI en Sudamérica. Es una forma de socialismo que no le priva a la propiedad privada, sino que le priva a la propiedad privada solamente tanto en cuanto ésta sea tan
absorbente que someta a los individuos al poder de las personas, sean estas personas narcotraficantes, políticos, dueños de la prensa, dueños de fábricas, etcétera, etcétera, capaces de imponer modelos de vida dentro de un país. Entonces, esa es la actual lucha que vive Ecuador. Pero sabemos que el camino es, y que la sociedad en el mundo entero se perfila hacia una sociedad del conocimiento, donde definitivamente las leyes, las conductas sociales van a depender del que tiene más conocimientos, el que hace más inventos y el que tiene más capacidad de innovación.